Dios nos bendiga, amados hermanos, una vez más con cada uno de ustedes, amén, compartiéndole una palabra más de parte del Todopoderoso, amén, del Dios nuestro, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nuestros padres, amén, gloria al Todopoderoso. En esta ocasión estoy con el punto número 3 de cómo acercarnos a Dios, y el punto número 3 es: sé una persona de oración. Lo número 1 es que el video número 1 que hice, ¿verdad?, de cómo acercarnos a Dios, es quitar el pecado. El pecado nos separa de Dios, quitamos el pecado, ¿verdad?, creyendo en Cristo Jesús perdona nuestro pecado y somos acercados a Dios. Lo número 2 es el video número 2 que hice, que están por ahí, amén. Hazte amigo de Dios. Eso es el número 2. Hazte amigo de Dios. Cambio de cultura. Hazte amigo de Dios. Amén. Eso es lo número 2. Lo número 3 es: sé una persona de oración. Me hubiera gustado poner como el punto número 3 la palabra de Dios. En realidad, que debería de ser. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, mayormente siempre comenzamos a ir a la iglesia y allí nos leen la Biblia, allí hacen estudios bíblicos. De una u otra manera nos relacionamos con la palabra, y más aún ahora que aún en el teléfono a veces tenemos la Biblia, amén. Entonces, si una persona se convierte a Cristo y realmente lo ha hecho de corazón, inmediatamente va a querer, se va a interesar por la palabra, eso, ¿verdad? Y va a tener personas, como yo puse aquí: una vez has venido a Cristo, siempre tendrás personas que querrán instruirte en la palabra de Dios, y si has creído es porque ya escuchaste que en su palabra Él promete el perdón. Tu papel ahora es orar. Dile lo que sientes a Dios, habla con Él, pide su ayuda. La oración te ayudará a entender lo que otros te enseñan. La oración te ayudará a entender lo que otros te enseñan. Es decir, cuando nosotros venimos a Cristo, mayormente no estudiamos la Biblia por nosotros mismos. Siempre hay personas en el camino que Dios pone para que nos enseñen. Pero nosotros tenemos que estar receptivos a su palabra, y conforme nosotros pasamos tiempo de oración, es que vamos a entender más la palabra. Amén. Entonces, como tengo personas, una vez vengo a Cristo, como tienes personas que te enseñan, ¿verdad? Por ejemplo, yo hice el primer video, amén, que está en YouTube, de cómo acercarnos a Dios, lo cual es el quitar el pecado, ¿verdad que sí? Bueno, luego compartí hazte amigo de Dios. Es decir, si tú diste el primer paso, que es arrepentirte de tus pecados creyendo en Cristo Jesús, pues ya el segundo video te enseña de cómo hacerte amigo de Dios. Es decir, ya yo te voy enseñando la palabra. Es alguien que Dios te pone en el camino para que te enseñe, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Orar. ¿Para qué? Para que la enseñanza que se te está dando puedas digerirla. Amén. Gloria al Señor. Entonces, sé una persona de oración. Yo podría haber puesto como punto número 3 y está en balanza ahí, amén, tanto la palabra de Dios como la oración. Pero por la experiencia que tengo en el Señor, puse este punto. En vez de la palabra puse la oración. ¿Por qué? Porque, como ya dije, inmediatamente tú vienes a Cristo, de una u otra manera la palabra tú te relacionas con ella, amén. Entonces, te relacionas con ella, pero no tienes como en sí una vida, vamos a decir, únicamente por haber aceptado a Cristo te estás relacionando con ella, por personas que te la hablan, te la leen, a veces estudios bíblicos, etcétera, pero no tienes en sí mismo como un deleite propio por la palabra, vamos a decir. Es decir, todavía no has profundizado mucho en la palabra. Es lo que quiero decir. Como si hubiese sido ese caso, pues yo ponía el punto número 3 aquí. Pero puse la oración porque he entendido que, claro, la oración tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Eso es claro. Y por eso es bueno entender, leer la Biblia. Amén. Pero la oración es hablar con Dios, expresarle lo que tú sientes a Dios, mayormente cuando la gente viene del mundo
¿verdad? Si tú si diste el primer paso, ¿verdad? Y luego el segundo, que es hacerte amigo de Dios, decidiste ya no ser amigo del mundo, sino ser amigo de Dios. Entonces el punto número 3 es ser una persona de oración. Y pues como nosotros venimos tan llenos a veces de nosotros mismos cuando venimos al Señor, pues hablar con Dios es lo que nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos todos nuestros sentimientos, nuestros deseos, y ahí Dios va moldeando para darnos a entender de que ya no se trata de nosotros mismos, sino se trata de Él. Que ahora el amor no busca lo suyo, sino que el amor busca lo del prójimo. Entonces ya comenzamos a morir nosotros y a dejar de vivir por nuestros sentimientos y pasiones, y comenzamos a vivir más por lo que Dios quiere. Amén. Así que, amados hermanos, nuevos creyentes, personas que han aceptado a Cristo, amén, que vieron el primer video y aceptaron a Cristo en ese primer video, amén, que luego vieron el segundo y decidieron no ser más amigos del mundo, ni de las cosas del mundo, sino ser amigos de Dios, amén, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A ustedes les digo, la oración lo puse como el punto número 3 por la importancia de que cuando tú oras, amén, una de las cosas que el enemigo procura impedir que el hombre de Dios o la mujer de Dios haga, que el hombre o la mujer que se ha convertido a Cristo, una de las cosas que el enemigo quiere impedir que haga es orar, amén. A veces cuando una persona se tira a orar, le tiran los trastes al suelo, hay interrupción, inmediatamente llega con un pensamiento de que tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque es el enemigo interviniendo para que tú te pares de orar y sigas en los afanes o pongas a hacer cualquier otra cosa. Amén. Pero cuando tú logras orar, tu mente es despojada, tu espíritu se siente libre. Cuando tú logras orar, Dios te dirige con su Espíritu Santo, tú sientes la dirección de Dios en todo lo que tú vas a hacer. Cuando tú vas a la Biblia, a leer la Biblia, o cuando tú la escuchas de otro, tú la entiendes mejor. Amén. Entonces es por eso que te puse como el punto número 3 la oración. Amén. Yo podía haber puesto la palabra de Dios porque realmente me encanta la palabra de Dios y realmente es lo que me ha ayudado tanto. Amén. Gloria al Señor. Pero podemos tratar ambas cosas en este video, amén, porque son ambas de gran importancia, es decir, es una mezcla. Tanto necesito la palabra como el tiempo de oración, amén. Entonces, son temas que se llevan mucho tiempo, tanto la oración como la palabra de Dios, pero yo te puedo dar un punto breve aquí de la oración y un punto breve de la palabra de Dios, amén. Entonces, la oración, Mateo 6, 5 al 15, nos enseña cómo orar, amén. 6, 5 al 15. Encontramos la oración modelo, que es el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero dice la Biblia que no hagamos vanas repeticiones. Eso es simplemente una oración para enseñarnos cómo orar. Es un modelo, amén. Es un modelo, amén. Es como que yo, bueno, ¿qué ejemplo pondría? Bueno, el asunto es que es un modelo, ¿verdad? No es para que tú repitas esa misma oración todo el tiempo que tú vas a orar. Es para que tú sepas cómo comienza una oración, cómo se desarrolla más o menos y cómo podría terminar, ¿entiendes? Siempre comienza Padre Nuestro, es decir, ese Padre Nuestro ahí de esa oración modelo significa cómo comienza la oración, siempre glorificando y adorando a Dios, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo que Él es el Padre, reconociendo que Él es, amén. Y pues sigue diciendo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase su voluntad, amén. Es decir, rogándole a Dios que se haga como Él quiere, amén, en la tierra así como en los cielos, y entonces ahí comienza a pedirle que perdone nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden, amén, etcétera, etcétera. Entonces es una forma de orar. Ahora, si no entiendo lo que estoy hablando, ¿verdad? Si se le hace difícil entenderlo, pues me puede escribir abajo en el video, y para que lo que no entiende, para que yo pueda hacer otro video con mucho mejor detalle, amén. Porque este lo estoy haciendo como así brevemente, así como solamente para como llevarle a dar un indicio de lo que es esto, amén. Entonces, queridos, aleluya, Mateo 6 también nos habla de, creo que Mateo 6, desde el versículo 5 al 15, nos habla también
de cómo debe ser la oración. Amén. La oración debe de ser en secreto, dice la Biblia. Cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Es decir, sé práctico en privado, en secreto, y en público no tendrás problema para hacer lo que tengas que hacer. Amén. David, el rey David en la Biblia, fue práctico cuando pastoreaba ovejas, y entonces cuando tuvo que enfrentar a Goliat ya estaba preparado en público para pelear en público, ¿entienden? Entonces él fue práctico en secreto con los osos y leones y los lobos, peleando, defendiendo las ovejas, y luego en público tuvo gran victoria. Amén. Entonces, sé práctico en secreto y vas a tener recompensa en público. Amén. Cuando ores, no hagas varias repeticiones. Amén. Deja que el Espíritu de Dios te guíe. Invita al Espíritu Santo a tu oración. Dile: Espíritu de Dios, Padre, guíeme con su Espíritu a orar delante de usted. Yo no sé pedir nada como conviene, pero que tu Espíritu me dirija. Amén. Y aunque no sientas orar, aunque tu carne, tu deseo, tu cuerpo no quiera orar, tú te postras y le dices: Señor, ayúdame a orar, yo quiero orar a ti. Dirígeme, ¿qué te digo? Aunque tú no sientas tener nada que decirle a Dios, tú le dices: Señor, aquí estoy. Señor, me presento delante de ti. Señor, te quiero adorar. Señor, quiero orar a ti. Señor, te quiero decir cómo me siento. Señor, quiero que tú me consueles si estás afligido. Señor, mira, tengo esta situación. Señor, yo confío en ti. Señor, tú eres muy puro. Señor, tú eres santo. Yo quiero ser santo como tú eres santo. Yo quiero ser puro como tú eres puro. Señor, yo te amo. Señor, yo quiero amarte. Señor, yo quiero obedecerte. Señor, aquí estoy. Señor, no tengo mucho que decirte, pero aquí estoy. Aquí estoy delante de ti. Amén. Etcétera. Amén. Son formas de orar. Es decir, tienes que ser libre en la oración. Ser sincero con Dios. Expresarte. Decirle lo santo que Él es. Decirle lo puro que Él es. Elogiarlo. Enamorarlo con tus palabras. Amén. Y eso provoca que tu fe se aumente cuando tú le dices: tú creaste los cielos, tú creaste la tierra, tú creaste el mar, tú creaste todo lo que en ellos hay, tú hiciste los animales, tú me hiciste a mí, me formaste en el vientre de mi madre, tú eres grande, tú eres puro, tú eres tan santo, tú eres tan maravilloso, tú sí eres bueno, Señor, alabado sea tu nombre, tú eres poderoso, yo creo en ti, creo en tus milagros, tú levantas a los muertos, tú haces que los ciegos vean, que los sordos oigan, tú haces que los mudos hablen, la ligadura de su lengua sea desatada, tú hiciste que el mar rojo se abriera, tú hiciste que el Jordán se abriera, tú haces brotar agua de una roca. Amén. Son formas de adoración cuando vas a la oración, para que se abra camino para tu oración. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, Mateo 26, 36 al 44, puede leer. Amén. La Biblia dice que Jesús estaba en el Getsemaní en agonía. Estaba orando al Padre, llevó a sus discípulos y dice que los dejó en un lugar, y luego se llevó a 3 de ellos más allá y dejó a esos 3 un poco más abajo, y entonces se fue él solo a otro lugar mucho más allá. Entonces dice que él estaba tan en agonía que sus sudores eran sudores de sangre. Y gloria al Todopoderoso, aleluya. Él fue a donde dice que él estaba llorando, él estaba en agonía, es decir, eso es posiblemente que él estuviera muy llorando y muy mal. Amén. Dice que él se había entristecido porque ya iba a ser crucificado, él sabía que su hora había llegado. Y dice que él oraba y decía: Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Jesús estaba orando al Padre, pero dice que él volvió a donde los discípulos y dice que los halló durmiendo. Y les dijo: ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Y dice que volvió a orar y volvió a encontrar a los discípulos durmiendo. Le dijo, dice que no le dijo nada y volvió a orar. Por 3 veces fue a orar. Amén. A la 4ª vez, cuando volvió donde ellos, dijo: bueno, pues ya vámonos, que viene el príncipe de este mundo, Satanás, y él nada tiene que ver conmigo. Dando a entender Jesucristo que lo mínimo de una oración
debe ser una hora. Ya cuando tú entiendes lo que es la oración, amén. Porque al principio tú oras 5 minutos, 10 minutos y tú piensas que eso es mucho. Pero en realidad, cuando tú entiendes la importancia de la oración, te das cuenta que mientras más tiempo de oración tú pasas, más libre tú eres en el Espíritu. Cuanto más tiempo de oración tú pasas, más tú eres usado por Dios. Cuanto más tiempo de oración tú pasas, más tú entiendes la palabra de Dios. Cuanto más tiempo de oración tú pasas, más eficaz tú vas a ser en todo lo que hagas en la vida. Amén. Porque la oración es comunicación con el Padre. Amén. Entonces, otra oración que encontramos en la Biblia es en el libro de Juan, capítulo 17. Jesucristo, antes de morir, amén, hizo esa oración al Padre por los discípulos. Amén. Entonces, la puede también leer para que tenga una idea. Amén. Ahora, en el Getsemaní, Mateo 26, donde estábamos hablando ahora, Jesucristo, antes de ser crucificado, Jesucristo tuvo que morir en el Getsemaní. ¿Qué significa esto? Que en su corazón, en lágrimas, en oración, Él murió, vamos a decir, en su ser, en su corazón, Él tuvo que morir allí con lágrimas, en agonía, antes de ser llevado a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque si Él no hubiese muerto primero a sí mismo, a sus propios yo, en oración en Getsemaní, Él no hubiera estado capacitado ni habilitado para Él haber muerto en la cruz del Calvario. Se hubiese revelado, amén. Pero Él se sometió en oración antes de lo que venía, porque Él sabía que venía. Entonces, ¿qué es lo que tú no de ejemplo? Que toda victoria que tú quieres en público la vas a tener que pelear y haberla ganado primero en secreto. Después que tú ganas en secreto, entonces viene la victoria en público. Amén. Gloria al Todopoderoso. Aleluya. Entonces, para dar una pincelada brevemente, amén, un pequeño resumen de lo que es la palabra de Dios, amén. La importancia de la palabra de Dios está relacionada, amén, tanto la palabra de Dios con la oración, amén. La Biblia dice: velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Entonces, si yo no velo, si yo no oro, amén, yo voy a caer fácilmente en tentación, voy a caer en los engaños del diablo. Pero si yo oro, voy a ver los peligros del enemigo y voy a evitarlos. Amén. Entonces, la palabra de Dios, una breve reseña, podemos decir, una breve palabra, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra para hacer la voluntad de Dios. Es decir, la palabra de Dios te capacita, te capacita para tú poder enseñar a otros, te capacita para tú, te instruye a ti mismo, amén, te hace caminar en justicia, te enseña, amén, gloria al Todopoderoso. Ahora, dice la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, amén. Entonces usted se preguntaría, ¿dónde está esto en la Biblia? Bueno, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, es donde está la primera que mencioné, que ella es útil para muchas cosas. Y creo que primera de Pedro, gloria al Todopoderoso, primera de Pedro capítulo 1, aleluya, versículo 19, santo Dios, perdón, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19, así es, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, amén. La primera cita está en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y la segunda cita está en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 y 20 y el 21 también, amén. Dice que ya no hay interpretación privada, y ese es por lo cual puse el tema de la oración, porque la palabra tú no la interpretas por ti mismo, tú vas a la palabra en busca de que Dios te dé a conocer, a entender su palabra, y cuanto más tiempo tú pases de oración, entonces el Espíritu Santo te da a entender lo que dice, lo que Dios quiere decir en su palabra, amén, cuando tú la lees. Entonces también en el libro de Hebreos, bueno, aquí dice que la palabra profética más segura, dice que debes estar atento a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, te alumbra el camino, te alumbra tu caminar en Dios, amén, te da a conocer lo que tienes que hacer, te evita el tú
vivir una vida de errores. Amén. Gloria al Todopoderoso. Es la palabra de Dios que te ilumina los entendimientos para que conozca lo que debes hacer y lo que no. Amén. Entonces, Hebreos capítulo 4 también, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: por tanto, teniendo... Perdón. Gloria al Señor Jesucristo, alabanza. Bien. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Es decir que no te puedes engañar a ti mismo. Si quieres vivir una vida agradable a Dios, vívela conforme a la palabra para que no te estés engañando a ti mismo. Amén. ¿Por qué? Porque ante la palabra de Dios todo está desnudo. Amén. Tu corazón queda descubierto delante de Dios, todo tu ser. Amén. Entonces también en el libro de Juan capítulo 6 versículo 63 encontramos una lectura que dice que la carne para nada aprovecha, pero la palabra de Dios es vida y es espíritu. Amén. La palabra de Dios es vida y es espíritu. Gloria al Todopoderoso, aleluya. La palabra de Dios es vida y la palabra de Dios es espíritu. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Se me escapó la otra cita que tenía aquí en la cabeza. Gloria a Dios. Aleluya. Engrandece mi alma al Todopoderoso. Bien, pues vamos a dejarlo ahí, amén. Porque la otra cita se me escapó. Gloria al Señor Jesucristo. Acerca de la palabra. Bueno, esa no era la cita que tenía, ¿verdad? Pero le voy a mencionar esta. Josué 1:8, que es el versículo clave en mi vida, amén, que me ha ayudado tanto y que yo le dije a Dios que cómo vencería mi mente, mi pensamiento, si yo era mi mayor enemigo. Y Josué 1:8 fue la palabra que Dios me dio. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es decir, que tu boca y la palabra de Dios sean uno, sino que de día y de noche meditarás en él. Día y noche medita en la palabra de Dios para que pueda vencer tu pensamiento y tu yo. Día y noche medita en la palabra de Dios para que guardes. Entonces, cuando tú meditas algo en tu mente, eso se guarda en el corazón. Lo que tú medites en tu mente se guarda en el corazón, y lo que tú tienes en el corazón, eso tú vives, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito en la Biblia. Porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, una vez que tú haces de la palabra de Dios una con tu boca y la meditas día y noche en tu cabeza, se va al corazón y tú vives conforme a eso, y todo lo que tú hagas será bien y será prosperado. Amén. La Biblia también dice: el que hable, hable conforme a la palabra de Dios, y el que ministre, ministre conforme al poder que Dios da de lo alto. La Biblia también enseña que con la palabra de Dios fue que Jesucristo, Mateo capítulo 4, venció a Satanás, que le decía a Jesús: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a él servirás. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y también en el libro de Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 en adelante, encontramos las armaduras que necesitamos como creyentes para hacer guerra espiritual, y ahí encontramos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Amén, hermanos. Así que Dios nos bendiga. La paz de Dios sea con todos en gran manera. Amén. Que Dios le bendiga en gran manera.